¿Te ha pasado que prefieres callar porque crees que hablar solamente va a empeorar las cosas? Soy Eric Dávila. Te doy la bienvenida a Implacables Podcast, un lugar de desarrollo personal y profesional para quienes buscamos un cambio de paradigmas y verdaderamente cumplir nuestro propósito superior. Crezcamos juntos, episodio a episodio, armándonos con conocimientos, herramientas y mucha acción para construir nuestra nueva versión implacable. Bienvenido a este episodio número 8 del podcast. Hoy vamos a explorar cuáles son los miedos que enfrentamos como seres humanos que nos están frenando para poder tener conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles son una necesidad en el mundo, ya sea en tu trabajo, en el ámbito personal, en el ámbito social. Es importante, ¿no? Si tienes un conflicto con tu vecino porque tal vez tiene la música muy alta a las 3 de la mañana y no deja dormir, ese es momento y es una buena oportunidad para tener una conversación difícil. Pero te quedas callado porque no sabes cómo enfrentar esas situaciones difíciles. Quédate para escuchar cómo poderlas abordar. Así que también vamos a hablar acerca de cómo cambiar las creencias sobre el conflicto, porque muchos traemos estigmas y traemos paradigmas acerca del conflicto y lo relacionamos con una conversación que no debe detenerse, porque genera diferencias, genera divisiones, pero no, en realidad vamos a trabajar con esas creencias en este episodio para que puedas ver al conflicto como lo es, una oportunidad. Y también te voy a dar estrategias para que puedas abordar estas conversaciones de manera efectiva. Te voy a dar algunas pautas y tips para que puedas ser mucho más eficiente y asertivo con tu comunicación cuando manejas conversaciones difíciles. Así que partamos desde el inicio. Muchos de nosotros tenemos miedo a tener estas conversaciones difíciles porque creemos que si confrontamos a la otra persona nos va a acabar rechazando o alejando. Esto se llama miedo al rechazo y viene desde raíces muy profundas, desde las relaciones que hemos tenido, cómo hemos ido aprendiendo a tener estas conversaciones. Hay personas que de manera muy natural el tema de las conversaciones difíciles se les da. Y son confrontativos en un estricto sentido del conflicto, o sea, no me refiero a que son confrontativos para atacar al otro, porque hay una diferencia, sino son confrontativos para poder ser asertivos y decir qué es lo que quieren, en qué no están de acuerdo y qué es lo que les está afectando, ¿verdad? Sin el miedo a que el otro pueda decir, o pueda pensar, este cuate no me comprende, pueda marcar un alejamiento o un rechazo hacia nosotros. Ese es el primer miedo que enfrentamos los seres humanos, el miedo al rechazo, porque además, como ya lo hemos platicado en otros episodios, los seres humanos somos seres sociales. Por lo tanto, el que nos rechacen o el que nos segreguen nos causa pues un daño a nuestra propia identidad, ¿no? Empezamos a cuestionar nuestra propia identidad, que por cierto la identidad es algo que más adelante vamos a tocar porque tiene mucho que ver el cómo te percibes y el cómo te sientes para poder manejar un conflicto. Pero este es el primer miedo. El segundo miedo es el miedo a la confrontación por sí misma. Asociamos el concepto de conflicto con agresividad, con una guerra en la que alguien gana y alguien pierde. Entonces la confrontación siempre trae este debate, esta disertación de yo gano, tú pierdes, y ese miedo a la agresividad y al conflicto para saber quién es mejor o quién gana y quién pierde es lo que nos hace evitar la confrontación y las conversaciones difíciles. También otro de los miedos es el miedo a perder el control. Hay muchas personas que de pronto no saben cómo reaccionar ante el conflicto. Y entonces sienten que si van y confrontan a alguien, a algún vecino, a algún amigo que hizo algo o algo en el trabajo que tu jefe hizo no te pareció, de pronto logramos sentir miedo a perder el control. Es decir, no sé cómo voy a reaccionar. No sé si yo voy y le digo a esta persona que no vuelva a hacer eso porque me hizo sentir de tal manera. No sé cómo voy a reaccionar. ¿Qué tal que me enojo y me domina la emoción y me pongo súper loco? Entonces, ese puede ser otro miedo por el cual no quieres confrontar estas conversaciones difíciles. Otro puede ser el miedo a dañar una relación. Confundimos mucho el concepto de conflicto con la destrucción de los vínculos interpersonales. Como que pensamos que en una relación todo va siempre miel sobre hojuelas y que no debe de haber ninguna diferencia, que no deberíamos de pensar de maneras diferentes u opuestas, que prácticamente siempre debemos de estar de acuerdo. Y esto es totalmente una falacia, es una mentira. En realidad, el conflicto
es algo que me va a permitir fortalecer mis relaciones interpersonales. El que tú seas capaz de decir lo que tú piensas sin transgredir la opinión del otro, sin menospreciar la emoción de otro, hace una conexión de confianza con otra persona. El problema en sí no está en el conflicto, sino está en cómo enfrento y cómo sobrellevo el conflicto. Ahora, si tengo todos estos posibles miedos para poder enfrentar las conversaciones difíciles y el conflicto, ¿cómo cambiamos nuestras creencias sobre el conflicto para que estas creencias se puedan alinear y podamos entonces empezar a actuar de una manera diferente ante el conflicto? Para empezar, tienes que tener en mente que el conflicto no es malo. El conflicto es algo inevitable. Siempre que existan seres humanos que tengan pensamientos diferentes, que tengan perspectivas diferentes, porque además, pues el conflicto es algo continuo, ¿no? Siempre que haya diferencia entre los seres humanos, existirá el conflicto. Hace no mucho tiempo vi un video en YouTube de un influencer, de un marketero que tiene sus cursos de marketing y tal, pero me llamó mucho la atención un video en lo particular en donde él ponía una cámara del lado derecho de una mesa, en el centro había una mesa, una cámara del lado izquierdo y sobre la mesa había un mango. El mango que tenía la cara hacia la derecha se veía completamente maduro y el mango o la otra mitad que estaba del otro lado dando la cara a la cámara de la izquierda se veía completamente verde. Y entonces este influencer, esta persona preguntaba, ¿quién tiene la razón? Si la cámara de la derecha observa que el mango está maduro, pero la de la izquierda observa que el mango está verde, ¿quién tiene la razón? Y en realidad esto nos lleva a identificar que el conflicto es una oportunidad para poder ver algunas otras realidades que no están a la vista de nuestros propios ojos. Entonces, primero grábate esta parte que es una verdad. El conflicto no es malo, es algo inevitable. Y estas diferencias que tenemos entre los seres humanos se pueden convertir en una gran oportunidad. Puede ser un momento que me ayude para poder aclarar ciertas expectativas en mi relación con otra persona, puede ayudarme a colocar límites, puede también ayudarme a mejorar mis propias relaciones y a construir un vínculo de confianza. Entonces, cuando enfrentamos una conversación difícil, en realidad no estamos teniendo una sola conversación, sino estamos teniendo 3 simultáneamente. Este modelo, este planteamiento, lo determinó y lo estudió una psicóloga argentina llamada Vilma Baccarini. Y ella mencionaba que cuando los seres humanos vamos a sentarnos con otro ser humano a tener una conversación difícil, es decir, hablar de algo que es incómodo o hablar de algo que no nos parece o a establecer una expectativa o un límite con otra persona, ella decía que estamos teniendo 3 conversaciones simultáneas. La parte de las palabras, esta comunicación unilateral, que es mi mensaje a través de las palabras, es una punta, digamos, del iceberg, pero debajo del iceberg hay mucha más información que está pasando y otro nivel de conversaciones que estamos teniendo con el otro que ni siquiera somos conscientes que está sucediendo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué decía Vilma? Decía, primero tenemos la conversación de los hechos. Yo llego con mi vecino y le digo, ¿no?, la situación que está sucediendo. Entonces me siento con él y cada persona tiene una versión diferente de los hechos. Yo tengo una percepción que, oye, ¿sabes qué? Pues no me está dejando dormir tu música, brother, ¿no? Tienes la música a las 3 de la mañana y demás, y la otra persona dice, oye, pero pues es que tengo visitas que solamente vienen una vez al año, además es fin de semana, no estamos afectando a nadie, estamos dentro de la casa. Cada uno de los dos o de las diferentes personas tienen una percepción diferente de la realidad. Esa se llama la conversación de los hechos. Sin embargo, esta conversación de los hechos, que son las palabras solamente, tienen también una segunda conversación que es entre líneas, que se llama la conversación de los sentimientos. Y esta conversación de los sentimientos se centra en la parte emocional del conflicto, ¿sí? Las emociones que está generando el conflicto y la necesidad que tenemos como seres humanos de expresar esas emociones. Si te fijaste en la forma en la que yo le decía a mi vecino, oye, brother, tienes la música a las 3 de la mañana, ¿qué te pasa? No me estás dejando dormir. Estoy expresando mi emoción de inconformidad, de molestia, que puede convertirse en un enojo. Entre líneas se está llevando a cabo la conversación de los sentimientos. Y la realidad es que en pocas ocasiones nosotros expresamos lo que sentimos.
¿no? En pocas ocasiones llego yo y le digo, oye, vecino, ¿sabes qué? La música está súper fuerte, no estoy pudiendo dormir y la verdad esto me está haciendo sentir molesto porque mañana tengo trabajo y necesito descansar. Difícilmente nuestra comunicación logra ser asertiva porque nosotros queremos expresar esta conversación de los sentimientos a través de cómo decimos las cosas. Y la tercera conversación que estamos llevando a cabo de manera inconsciente, que además la tercera es la más profunda, es la conversación de la autoidentidad. Esta conversación de la autoidentidad afecta directamente la forma en la que nos vemos a nosotros mismos dentro del conflicto y nuestro valor personal, ¿no? Entonces, si por ejemplo a ti te da temor acercarte a tu jefe para plantearle una situación, algo que tu jefe ha estado haciendo o tal vez no está dándote el reconocimiento que mereces por haber dado cierta idea o cierta iniciativa o cierto proyecto, pero tú quieres llegar con él y le quieres decir, oiga jefe, quiero expresarle esto, pero no lo haces porque pudieras estar llegando a tocar el tercer nivel de conversaciones, esta que te digo que es de autoidentidad. ¿Por qué te digo esto? Porque seguramente el que tú te acerques a tu jefe y le platiques que te sientes incómodo porque no te da reconocimiento, está afectando tu propia identidad. Estás pensando que tu jefe va a creer de ti que eres un mal colaborador, que te falta compromiso o que tal vez le estás haciendo la sombra a tu jefe y te va a correr. Entonces, fíjate cómo dentro de la comunicación difícil o del manejo de conflictos existe siempre el daño a la identidad. Esta conversación, ¿cómo me va a dejar parado a mí? ¿Qué tipo de valor o de valía voy a tener yo a nivel personal delante del otro si llego y le comento esta situación difícil? Lo mismo pasa con tu esposa o con tu esposo, ¿no? Que llegas y quieres hablar con él de algo que sucedió, pero te cuestionas y piensas, ¿cómo esta conversación, si no la gano yo, cómo voy a quedar? Mi identidad va a quedar fracturada, va a quedar dañada, mi reputación se va a poner en juego. Y entonces esta parte de la autoidentidad se convierte de pronto en una guerra dentro de la conversación en donde ninguno es ganador. Te quiero contar, por cierto, una anécdota que viví hace poquito tiempo, hace un par de semanas, unos días. Tuve una diferencia con una compañera del equipo, una compañera de trabajo, y primero establecí la conversación de los hechos con ella. Yo le dije que yo creía que pues ella no estaba cumpliendo con la parte que le correspondía de su trabajo. Y ella me expresaba que no era eso, sino que yo había cambiado los planes sin consultarla a ella. Entonces fíjate cómo tanto ella como yo teníamos dos versiones diferentes de la realidad. Así que, empezando por los hechos, continuamos observando la conversación de los sentimientos. Yo le externé que me sentía frustrado porque yo sentía que había trabajado horas extra y que pues parecía que la parte que le correspondía a ella nada más no avanzaba, es decir, yo me sentía que estaba haciendo más que ella. Ella también me contestó que estaba molesta porque sintió que no había sido tomada en cuenta, ni siquiera le pregunté el tema de los tiempos, etcétera, y pues simplemente le impuse los cambios que tenía que hacer. Después llegamos al nivel 3, que fue la conversación de la autoidentidad. En el fondo, yo me preocupaba que esta conversación sacara como a la luz la idea de que yo no era un buen líder de equipo, de que tal vez yo carecía de autoridad o tal vez yo carecía de cierto elemento clave que me permitiera dar una buena imagen como líder. Estaba poniendo mi autoidentidad de liderazgo en juego. Mientras tanto, también de su lado ella temía que yo la viera como una persona incompetente. Entonces, fíjate cómo detrás de la conversación difícil hay emociones y hay un riesgo en autoidentidad que pudiera estar dificultando el generar acuerdos y el ser asertivos en la comunicación difícil. Y esto es lo que pasa siempre en los seres humanos cuando tenemos una conversación difícil, ¿no? Y entonces, obviamente, yo me acerqué y mi conversación, mi comunicación asertiva fue un mensaje algo así como diciéndole, ¿sabes qué? Siento que yo estoy demasiado cargado de trabajo y la verdad no estoy seguro de cómo nos estamos organizando y quisiera ver cómo nos organizamos mejor, ¿no? ¿Qué te parece si juntos hacemos algo para que la organización funcione para ambos? Y en ese momento, la conversación que empezó siendo un conflicto se convirtió
en una conversación de colaboración, buscando de qué manera tanto tu perspectiva como la mía suman para poder manejar asertivamente un conflicto, algo que nos conviene a ti y a mí. A ambos queremos que las cosas salgan, ambos queremos que las cosas se lleven a cabo de manera adecuada. Trabajemos juntos para ver de qué manera funciona para ti y de qué manera funciona para mí. Entonces, seguramente la pregunta obligada es, ¿y cómo le hago para poder tener estas conversaciones cuando ya estoy sentado con la persona con la que tengo que resolver una situación? Y la respuesta a esta pregunta está en cómo cambio mis propias creencias sobre el conflicto. Para empezar, tengo que saber que cuando voy a manejar un conflicto, existe una carga emocional en esa conversación. Pero las emociones no son enemigas. Al final las emociones son información que me va a permitir aprender de esa información y no reprimir la emoción, sino utilizarla para que mi conversación conecte con el otro, genere empatía a través de las neuronas espejo y podamos juntos llevar a cabo un acuerdo. Así que, primer punto, aprende a reconocer cómo te sientes y no te enganches con la emoción, porque muchas veces pasa que de pronto quiero resolver una situación, empiezo a tener una conversación difícil y ya me enganché con la emoción y ya estoy defendiéndome, estoy cuidando mi identidad y no es cierto, yo no soy así, tú eres el que siempre pasa lo mismo contigo, eres bien irresponsable y nunca llegas temprano y a ti no te importa lo que los otros piensen o lo que los otros sientan, ¿no? Y entonces ya la conversación que pudo haber sido muy constructiva se convierte totalmente en un reclamo, pierde todo el sentido, se desvirtúa y termina siendo una conversación que en lugar de mejorar una relación, la termina dañando. ¿Sí? Entonces, Daniel Goleman, creador de inteligencia emocional, decía que la inteligencia emocional parte de primero reconocer cómo te sientes y en segundo lugar, reconocer cómo se siente el otro. Siempre la moneda tiene dos caras, tu perspectiva y la perspectiva del otro. Entonces, quiero dejarte 3 técnicas muy prácticas para que puedas manejar los conflictos sin dañar tus relaciones interpersonales. Primer consejo, la técnica del yo en lugar de tú. Casi siempre cuando vamos y queremos enfrentar una conversación difícil, empezamos por tú nunca me escuchas, tú siempre haces esto, tú jamás consideras, siempre comienza con un tú. ¿Qué pasaría si en lugar del tú cambiamos al yo? Yo me siento ignorado cuando intento hablar contigo. Yo percibo que estás molesto o molesta por esta situación, pero no entiendo por qué. Yo creo, yo pienso, yo siento. Esa es la técnica del yo. Y te voy a retar a que esta semana intentes cambiar el yo por el. Y te voy a retar a que esta semana intentes cambiar el tú por el yo. Y vas a ver cómo este simple ajuste en tu conversación va a reducir la defensiva de la otra persona y va a permitir que exista apertura para poder dialogar. Segundo tip, la regla de los 10 segundos. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones has escuchado esta regla de cuenta hasta 10. Si te estás sintiendo enganchado en alguna emoción por alguna conversación difícil, cuenta hasta 10, pero seguramente no sabes ni siquiera de dónde venga. Resulta ser que las emociones son una serie de neurotransmisores, de hormonas y neuroquímicos que se liberan al torrente sanguíneo. Si tú tienes miedo, es una respuesta física, por eso te pones pálido. Cuando hay miedo, cuando algo te espantó muy así de sorpresa, te pones pálido porque toda la sangre baja de la cabeza y se centra en las piernas y en los brazos para que puedas escapar y puedas defenderte. Entonces, de igual manera, es una respuesta fisiológica de tu cuerpo. Cuando de pronto te estás enganchando en una emoción, el contar hasta 10, tu cerebro libera los neuroquímicos al cuerpo, a la sangre a través de tu torrente sanguíneo. Se liberan los neuroquímicos, adrenalina, cortisol, noradrenalina se liberan y tardan aproximadamente 10-15 segundos en recorrer tu sistema. Es decir, una emoción no dura mucho, dura unos pequeños instantes. Pero lo que sucede después es que como tú te enganchaste, estás diciéndole a tu cerebro argumentos para sentirte como te sientes. Y esto refuerza el sentimiento. Es como si yo te dijera que en este momento te imaginaras que en tus manos tienes un limón súper verde, ¿no? Así grande
y tienes por ahí un cuchillito, le quitas un pedacito y lo vas pelando, ¿no? Imagínate que estás pelando el limón, lo terminas de pelar, te quedó perfecto, ya lo tienes ahí, lo partes a la mitad, le echas sal y lo tomas en tus manos, lo observas el limoncito con sal y mira, ya empezamos a salivar todos los que estamos pensando en el limón con sal porque tu cerebro no reconoce la realidad de un pensamiento. No te digo que no sientas tristeza o que no sientas enojo, porque de hecho eso sería insano. Si alguno de ustedes llega a pensar que las emociones no se deben sentir, que siempre tenemos que estar felices, no, eso no es sano, eso es psicótico, ¿no? Tendríamos que trabajar en nuestro estado emocional porque las emociones son para eso, son una respuesta, son información que me permite saber cuál es mi estado y cuál es el estado del otro también. Es un lenguaje universal. Entonces, justo la regla de los 10 segundos es detente, respira y permite a tu cuerpo que en el torrente sanguíneo salgan esos neurotransmisores, esos químicos físicos que te están predisponiendo para algo, déjalos que fluyan. Y esto te va a ayudar a evitar reacciones impulsivas en donde contestes de mala forma o en donde ataques o cambies, ¿no? Del yo otra vez al tú y enjuicies al otro. Ese es el segundo tip. El tercero es valida las emociones del otro. Recuerda que hemos sido capacitados físicamente hablando para poder entender lo que está pasando en el mundo interior del otro, a través de sus reacciones, a través de entenderlo, observarlo. Si yo estoy en esa conversación y estoy viendo que está causando un malestar en la persona, yo puedo acompañar mi comunicación con frases como: entiendo que esto sea frustrante para ti, entiendo cómo te sientes, entiendo que puede ser difícil de comprender, entiendo que tu intención siempre ha sido buena. Entonces con eso suavizamos la carga emocional que está generándose en la mente del otro, porque en el otro también hay argumentos, en el otro también hay una situación de identidad que está deseando proteger y no es personal, simplemente es una defensa natural. Entonces podemos cambiar el mensaje, porque tradicionalmente lo que hacemos es: no deberías sentirte así, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado con alguien y de repente le pedimos un consejo y nos dice: te estás ahogando en un vaso con agua? No, si yo fuera tú, yo lo resolvería así, yo no me sentiría así. Y esos son los peores consejos, la verdad, porque son consejos lejos de la empatía. Si fueras yo, seríamos diferentes. No hay forma. Pero yo siento las emociones como las siento y yo pienso como yo pienso. Por lo tanto, si vas a dar un consejo, si vas a justo a retroalimentar, tienes que validar la emoción del otro. Entiendo que te sientas así. Si yo estuviera en tus zapatos, me sentiría de esa manera, aunque no logres entenderlo. El hecho es, si yo estuviera allá, tendría una forma de pensar y unas emociones diferentes a las que tengo. Y puedo entender cómo te sientes. No entiendo el hecho, tal vez. No entiendo el por qué se detonan esas emociones en ti. Pero sí entiendo el cómo te estarías sintiendo. Entonces cambiamos no deberías de sentirte así, eso se resuelve fácil. Lo cambiamos por: entiendo cómo te sientes, entiendo que te sientes frustrado, entiendo que tienes muy buenas intenciones. Validas las emociones del otro. Y validar la emoción del otro no significa que estoy de acuerdo con las emociones, sino estoy validando que estoy entendiendo con empatía el cómo te sientes. Entonces, estos 3 tips muy sencillos te pueden ayudar a tener esa conversación en el momento preciso. Ya en otros episodios te daré algunos otros tips acerca de en qué momento es el momento preciso, porque hay personas que también quieren hacerlo ya en este momento en donde estoy sintiendo la necesidad física y fisiológica en mi emoción de resolver las situaciones, pero también hay gente que dice: no, ya lo dejo pasar y que el tiempo lo cure todo, y yo hago como que no siento, hago que no veo, como que no veo, y realmente no se está resolviendo nada. Lo que está pasando es que se está generando presión, es como una olla express que guarda y acumula presión hasta que ya no soporta más la presión y revienta. Entonces, quiero que te lleves esto. El conflicto no tiene que ser una batalla. Puede ser realmente una oportunidad para fortalecer tu relación con los demás y para generar mejores soluciones al tener una variedad diferente de pensamientos y de criterios. Todo depende de cómo elijas abordar el conflicto. Ahora, cuéntame, por favor, ¿cuál de estas estrategias vas a probar primero? Déjame en un comentario o en algún mensaje, por ahí también tienes mi información. Cuéntame tu experiencia, ¿qué has usado? ¿Qué sería más práctico para ti utilizar
de manera natural y de manera automática al terminar este episodio. Y si este episodio te gustó, por favor compártelo con alguien que consideres que necesite mejorar en su manejo de conflictos. Y si quieres más tips como estos, sígueme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, así que por favor, y en TikTok también, para que podamos seguir sumando y seguir aportando valor a esta comunidad que estoy pensando que puede convertirse en una comunidad de alto impacto, con personas que quieren cambiar la realidad y que quieren mejorar su entorno. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.